comenzaremos una nueva serie de exposiciones. El domingo ya escucharon por mi hermano la introducción. Ahora comenzaremos el primer mensaje del libro de Hechos, quizá hebreo. Me quedó gustando. Mis hermanos, los invito a que busquen la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Que el Señor añada una rica revelación a su palabra. Muy bien, hermanos. Como ya hemos escuchado, vemos cómo este libro exalta el nombre del Señor Jesucristo. Vemos cómo en este libro se ve reflejado a Cristo. Vemos que hace, por decirlo de alguna manera, un contraste en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En este libro de Hebreos veremos como tema principal, mis hermanos, la superioridad de Cristo. Recordemos que la audiencia de este libro es principalmente son judíos, es para el pueblo judío. Como ya todos sabemos, por todo lo que hemos escuchado, estudiado en el Nuevo Testamento, muchos judíos seguían arraigados a las viejas costumbres, consideremos que los judíos desde muy chicos, ellos estaban arraigados a las costumbres, a los ritos, a las ceremonias, tenían eso arraigado. Imagínense, muchos años profesando desde su niñez, imagínense cómo tenían arraigado eso en su vida. La revelación, mis hermanos, dada en el Antiguo Testamento, ¿a qué apuntaba? Apuntaba a un sacrificio que se iba a llevar a cabo en una cruz. Apuntaba a Cristo, lo cual que para ese entonces en el que se escribió este libro, claramente ya era un hecho consumado. Esas promesas que se anunciaban en el Antiguo Testamento, ya en ese tiempo que se escribió el libro de Hebreos, eso ya estaba consumado. Ya era una realidad en el universo entero. Este libro da un énfasis a Cristo como la realidad consumada de lo hablado en el Antiguo Testamento, entregando las evidencias de Cristo como el Mesías prometido. Mis hermanos, estas verdades comunicadas por el Espíritu Santo eran para fortalecer la fe en el nuevo pacto, para fortalecer la fe de los oyentes a los que iba esta carta, para fortalecer esta fe en el nuevo pacto. Acuérdense que ellos seguían arraigados mucho en las viejas costumbres. Y de esta forma, para mostrarle
que no necesitaban el templo antiguo, no necesitaban el sacerdocio levítico, no necesitaban los sacrificios diarios, porque ahora tenían un pacto nuevo y mejor, con un sacerdocio nuevo y mejor, un santuario nuevo y mejor, y un sacrificio nuevo y mejor. Y esto es en la persona de Cristo. Mis hermanos, todas estas imágenes, símbolos, profecías, promesas, habrían dado paso a la realidad. Por eso, mis hermanos, este escritor de los Hebreos comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mis hermanos, muchas veces el hombre equivocadamente, incluso personas que se congregan en iglesias, que dicen profesar una religión, que dicen que son hijos de Dios, muchas veces de una manera errada, mis hermanos, ellos piensan que el camino es del hombre hacia Dios y no viceversa. Muchos piensan que el camino para llegar a Dios y poder conocer a Dios y estar en la presencia de Dios, ese camino se lo arma el hombre. Y esa no es la realidad, mis hermanos. Porque el camino hacia el hombre, que lo construye, es Dios. Es Dios el que se dirige al hombre. Es Dios el que han buscado al hombre. El Dios es quien ha sido misericordioso y ha mostrado su amor. Mis hermanos, Dios se reveló en el Antiguo Testamento con el propósito de preparar al pueblo con respecto a la venida de su Hijo, con la venida de Cristo. Y esto, mis hermanos, lo hizo por medio de los profetas. Mis hermanos, el hombre por sí solo, el hombre natural, no puede entrar, por decirlo de alguna manera, a la esfera espiritual. No lo puede hacer. No puede entrar a la esfera espiritual de Dios. El hombre natural por sí solo no lo puede hacer. Por eso es necesario que Dios se revele a los escogidos para que el hombre pueda saber algo de Dios. Él nos debe hablar, Él nos busca, Él pone su palabra. Nunca el hombre podría conocer a Dios si Dios no le hablara al hombre. Y claro, Dios se ha revelado por los siglos, se ha revelado por medio de hombres escogidos para poder llevar su palabra, para poder llevar ese mensaje y para que nosotros podamos tener ese mensaje acá en la Sagrada Escritura. Porque las palabras de Dios que tenemos acá es palabra de vida, es palabra de verdad. Y es palabra de Dios. ¿Y por dónde nosotros podemos conocer a Dios? Claramente es por su palabra. Claramente al indagar su palabra estamos escuchando la voz de Dios, nos estamos acercando más a Dios. Por eso, aquí el escritor nos recuerda que en el Antiguo Testamento Dios les habló. Mis hermanos, si nosotros algo conocemos, si algo sabemos de Dios, no es por nosotros mismos, no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestras fuerzas para llegar a Él. Es solamente porque, como ya les dije, Dios nos habló. Dios se nos reveló a nosotros. Mis hermanos, no podemos entender a Dios por nuestras propias cuentas. Porque incluso nosotros, si entendemos, si conocemos a Dios, es porque el Dios nos ha quitado una venda. Dios nos ha permitido entender su palabra. Vemos que esta obra, por medio del Espíritu Santo, el Señor nos ha permitido conocerlo a Él. Y eso
es un gran privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Porque nosotros como hijos de Dios podemos acercarnos a Él, buscarle a Él, escudriñar su palabra, y Él, su palabra, nos abra el entendimiento para poder entender y comprender cada vez más de Dios y poder ser semejante a su Hijo. Mis hermanos, Dios, desde un comienzo en el Antiguo Testamento, Él ha manifestado su venida. Esto lo hizo por medio de hombres escogidos, como los profetas. Esto lo podemos ver reflejado a lo largo del Antiguo Testamento. Como dice aquí en el versículo 2, que Dios se comunicó con los hombres muchas veces, y esto lo hacía de muchas maneras. ¿Ya? Entre los santos del Antiguo Testamento, ellos recibieron una revelación de Dios, comenzando por Adán, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. Dios habló con Adán, con Abraham, se le presentó, se le reveló en visiones, en visitas, como también a Jacob se le reveló de otra forma, se le reveló en sueños. También, esto, ¿qué nos dice, mis hermanos? Que en cierta medida Dios se revelaba con su pueblo, con sus escogidos, por hombres. Pero a esos hombres les llegaba cierta revelación, no una revelación total, no una revelación completa, sino que una revelación parcial, una revelación progresiva, por decirlo de alguna manera. También por medio de los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, la revelación de Dios fue registrada de una forma histórica, por salmos, proverbios y profecías. Mis hermanos, los profetas fueron todos aquellos santos llamados por Dios y llenos con el Espíritu Santo para poder hablar la palabra de Dios. Mis hermanos, a todas estas personas del Antiguo Testamento les llegó la palabra, les llegó un mensaje de parte de Dios para que ese mensaje pudiera ser transmitido. Ese mensaje no fue total, sino que fue, por decirlo de alguna manera, de una forma parcial, porque no tenían toda la revelación, que hoy día nosotros tenemos. Pedro nos dice en su primera carta, en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12, él nos dice: los profetas que hablaron de la gracia que había de llegar hasta vosotros, investigaron asiduamente y con el mayor cuidado, tratando de avisorar el tiempo y las circunstancias a los cuales el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les apuntaba. Cuando Él predijo los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, se les reveló que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, cuando hablaba de las cosas que ahora os han sido dichas por aquellos que os han predicado el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado desde el cielo. Mis hermanos, aquí incluso en este versículo nos dice que los profetas que hablaron de la gracia que había de llegar, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, dice que investigaron con mucho cuidado. Mis hermanos, los mismos profetas a quienes les llegaba esta palabra parcial, estudiaban
esa misma palabra que les llegaba a ellos de parte de Dios, ellos mismos la estudiaban con el propósito para saber más de la salvación prometida de Dios, porque ellos eran simples mensajeros, pero ellos esperaban, ellos tenían la confianza y la fe que iba a llegar un Mesías, y indagaban sobre eso, cómo iba a ser, quién iba a ser, pero ellos, mis hermanos, no podían entender completamente lo que implicaba todo esto. No lo podían entender, no podían entender cómo iba a ser la venida de Jesús, cómo iba a ser su ministerio aquí en la tierra, no podían entender cómo iba a ser su muerte, cómo iba a ser la muerte en la cruz, no podían entender y comprender a cabalidad cómo iba a ser ese proceso que ocurrió ahí en la cruz. Pero sí tenía una revelación parcial de que iba a venir un Mesías que lo iba a sacar del problema en el que estaba. Vemos, por otra parte, por eso yo digo que nosotros somos unos privilegiados en este tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esa revelación que ellos tuvieron en ese momento no se compara con la revelación que nosotros tenemos en este momento. Debemos ser agradecidos porque nosotros podemos comprender, entender, gracias a la misericordia de Dios, podemos entender cómo fue todo ese proceso y cómo ese proceso nos tiene aquí en este lugar alabando el nombre de Cristo. Cómo ese proceso nos permite exaltar el nombre de Cristo, porque sabemos que por los méritos y la obra de Cristo y por todo lo que pasó en la cruz, nosotros podemos estar en este lugar. Mis hermanos, también a estos hombres antiguos se le habló por visiones, parábolas, mediante tipos o símbolos, ¿ya? Nosotros nos damos cuenta aquí, con todo esto que le estoy diciendo, que quien busca al hombre es Dios. Y para este propósito utilizó a diferentes hombres, controlados por el Espíritu Santo. Y vemos que por todos estos hombres escogidos por Dios para poder pregonar este evangelio, para poder traer esta revelación, nosotros podemos estar acá. Porque nosotros, ¿qué recibimos nosotros? Nosotros recibimos un mensaje. Nosotros recibimos un mensaje y ese mensaje fue con poder. Tocó nuestro corazón, éramos escogidos y estamos acá alabando al Señor. Por eso vemos la importancia que es la palabra de Dios y de poder entender y conocer a Dios y poder entender por qué estamos acá, por lo que pasó en la cruz. Tenemos la revelación que desde el Antiguo Testamento ha estado apuntando a Cristo. Nosotros ya lo sabemos y por eso es importante inquirir y conocer más de Dios para que como nosotros escuchamos ese santo y poderoso evangelio, nosotros lo podamos pregonar a otras personas, para que el Señor pueda hacer la obra en otras personas. El propósito de que Dios haya hablado a su pueblo muchas veces y de muchas maneras, claramente es para preparar el camino a la venida de Cristo. Mis hermanos, en el versículo 2 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mis hermanos, en su momento les habló a los antiguos por los profetas, pero llegó un tiempo que le está dejando claro aquí el escritor de Hebreos a la audiencia a la cual iba dirigida, que en su tiempo le habló a los profetas.
pero ahora le había hablado a su hijo. Y su hijo iba a transmitir el mensaje. Y esa revelación que no se podía ver totalmente, se empezó a ver totalmente con claridad en el tiempo que vino Jesús. Mis hermanos, Dios, cuando el Hijo se hizo hombre, Dios se reveló de una manera completa por medio de su Hijo. Como les decía, que en el Antiguo Testamento los profetas tuvieron una revelación parcial de la verdad de Dios. En cambio, con Cristo ahora tenemos una revelación completa y final. Ahora sabemos que esos símbolos del sacrificio, del sacerdote, del tabernáculo, ahora lo tenemos todo junto, esa revelación, en Cristo. En el Antiguo Testamento se revelaron solamente porciones de la palabra del Señor. No sé, un ejemplo. A Miqueas se le reveló el pueblo en el que nacería, a Daniel el tiempo en el que iba a nacer, como a Jonás se representó la resurrección del Señor. Si lo pensamos separadamente, era muy difícil comprender, ¿cierto? Pero cada una de estas porciones de la revelación en ese tiempo eran ciertas y cada una estaban relacionadas con las otras, de una u otra forma. ¿Y esto qué hacía? Señalaba a Cristo. Y vemos que en Jesucristo todas esas revelaciones parciales se juntaron y se hicieron una. Y vemos de esta forma que en Jesucristo encontramos un todo. En este libro de Hebreos, ese es el énfasis que se le quiere dar. La supremacía de Cristo, que en Cristo se encierra todo, que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo, que Cristo es la supremacía y Cristo es a quien debemos mirar, que Cristo es el camino, que Cristo es la persona importante que designó Dios. Bueno, era Dios mismo, pero fue el punto en el cual, por decirlo de alguna manera, cambió el universo. Y esa es la importancia de Cristo y por qué nosotros debemos ser agradecidos y exaltarlo a Él. Consideremos que la audiencia era judía y estaba arraigado en las viejas costumbres y tenía que conocer más de Cristo. Mis hermanos, llegó un punto en la historia en donde Dios se hizo a conocer de una manera más plena por medio de su Hijo. El cual el autor de este libro, del libro de los Hebreos, lo describe al Señor con 7 características, las que nos muestran quién es el Señor Jesús. Lo podemos ver desde el versículo 2 en adelante, que nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos acá, mis hermanos, primeramente, que nos habla de su condición de heredero. Él es el heredero de todo lo que Dios posee, pues todo ha sido creado para Él. Sin embargo, su supremacía se manifestará al final de la historia, cuando sus enemigos estén ahí, postrados a sus pies. Mis hermanos, Él es Cristo, es el amo y Señor. Todo
está a su disposición. Él es el heredero. Qué grandioso, porque nosotros somos sus hijos. ¿Cómo nos salpica esa bendición a nosotros de ver la obra que hizo el Señor con nosotros sin ser nada? ¿Qué tan grande privilegio tenemos? ¿Qué tan grande? Imagínense, nosotros estamos acá y vamos a estar en una eternidad con Él para siempre. Para siempre, mis hermanos. Esto no se compara, no se compara. También podemos ver su condición de creador. Mis hermanos, Cristo es el agente por medio del cual Dios creó el mundo. Cristo, como lo dice su palabra, creó todo lo material y todo lo espiritual. Aunque el hombre, hay un pero sí, aunque el hombre ha manchado su creación, y eso es verdad, ha manchado su creación con el pecado. Cristo en el principio lo hizo todo bueno, pero ahora esta creación anhela con ansias la restauración, mis hermanos, a cómo eran las cosas en el principio. Vemos cómo el pecado tiene tanta influencia, cómo se ramifica el pecado que contamina todo. Pero nosotros tenemos la esperanza que eso va a llegar a su fin. También podemos ver, como dice acá, su resplandor. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Es la manifestación de Dios. Mis hermanos, solo a través de Él podemos conocer a Dios, a través de su Hijo. Aquí la palabra resplandor tiene como significado envío de luz. Dios envió su luz, ¿ya?, en la persona de Jesucristo para que el hombre pudiera contemplar y aceptar resplandecer esa luz. También nos dice otra característica, dice, y la imagen misma de su sustancia, ya, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La otra característica es su ser, ¿ya? Cristo es Cristo es el resplandor de su gloria, pero también es la misma imagen de Dios. La misma imagen de Dios es un término griego que se usa para la impresión hecha por un sello o estampilla. O sea, Jesucristo es la reproducción de Dios. Él es la impresión personal y perfecta de Dios. O sea, ¿qué quiero explicarle con esto? Que Jesucristo es Dios mismo. Es Dios mismo. Por eso aquí da el ejemplo de un sello, de un sello de impresión, que al final es lo mismo. O sea, Jesucristo es Dios mismo. Quinto, su administración. La palabra sustentar aquí, que habla estos versículos, significa en el griego apoyar, mantener. Cristo no solo ha hecho todas las cosas, sino que Él las sostiene. Vemos toda la creación, vemos el universo, vemos las leyes físicas, todo lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Quién cree que sostiene todas estas cosas? ¿De dónde proviene todo este poder? ¿Por qué le digo esto? ¿Y por qué seguramente le decía esto el escritor? Era para dimensionar el alcance y el poder del Creador. Que Él fue el creador del universo, pero
como el Creador también es el que los sostiene. O sea, vemos el alcance del poder de Dios. De esta forma, mis hermanos, a medida que vamos leyendo, vamos viendo cómo se va exaltando el nombre y la preeminencia y la superioridad de Cristo. También vemos su sacrificio. La paga del pecado es muerte. Todos tenemos claro eso. Pero Jesucristo fue a la cruz y murió en nuestro lugar y llevó el castigo de nuestros pecados sobre él. Mis hermanos, él fue el sacrificio perfecto. También podemos ver otra característica que es su exaltación. Jesús se sentó a la diestra de Dios. La diestra es el lado del poder. Por ende, Jesús se sentó y tomó su lugar como mano derecha de Dios. Esta acción es muy distinta a lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ya que los sacerdotes cuando entraban al tabernáculo jamás se sentaban. ¿Y por qué se imagina que jamás se sentaban? Porque su responsabilidad era hacer sacrificios una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y no paraban nunca. Pero Jesús ofreció un sacrificio y dijo, estas palabras son muy potentes, consumado es. Y dijo, consumado es. Luego fue y se sentó con el Padre, a la diestra del Padre. ¿Y por qué hizo esto? Porque dijo, consumado es. O sea, mis hermanos, la tarea estaba hecha. Lo que no se pudo lograr con el antiguo pacto, ni siquiera tras siglos y siglos y siglos de sacrificios y sacrificios y sacrificios, se logró con un solo sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, consumado es, la tarea ya estaba lista. Todo lo que pregonaban y apuntaban en el Antiguo Testamento, todos esos sacrificios apuntaban a ese momento de la historia cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. Mis hermanos, ya para ir terminando, que Cristo se haya sentado a la diestra del Padre significa al menos 4 cosas. Se sentó como señal de honor, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Se sentó como señal de autoridad. Cristo, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Se sentó a descansar su obra, porque estaba terminada. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se sentó para interceder por nosotros. Cristo es quien murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Se sentó a la derecha del Padre para interceder por todos los que le pertenecemos. Mis hermanos, ¿cómo no vamos a exaltar a Cristo? Vemos que por los méritos de Él nosotros podemos estar donde estamos. Vemos que los judíos estaban arraigados a sus costumbres, a esa religión. Y así muchos en este tiempo pasa lo mismo. No le dan la importancia a Cristo, no le dan la importancia que se merecen. Por lo contrario, muchas veces le dan la importancia al hombre, a quien está delante, a quien pueda hablar a lo mejor bonito. Con muchas veces ese hombre puede hablarle con engaño, los exaltan. Y son solamente hombres, solamente hombres. Incluso nosotros somos insignificantes. Todos los que se paran acá
Somos insignificantes, todos, desde mi pastor hasta el último hermano, somos insignificantes, mis hermanos, porque toda la gloria es de Cristo. Como esos antiguos hombres en el Antiguo Testamento hablaban de Cristo, eran solamente instrumentos. Como nosotros, mis hermanos, somos instrumentos de Dios. La gloria no es de nosotros, no es del hombre, sino que toda gloria y alabanza se merece Cristo. Veremos a lo largo de este libro de Hebreos, iba a decir de los Hechos, te he pegado con los Hechos. Vamos a ver a lo largo de este libro de Hebreos que cómo se va a ir desglosando la supremacía, la autoridad de Cristo. Y claramente está enfocado en esa dirección porque, como lo repito una vez más, la audiencia era judía. Necesitaba entender cosas. Necesitaban ver el Antiguo Testamento como el mensaje del nuevo pacto. Bueno, hasta acá está la palabra del Señor. Para el Señor honra y gloria y para mí su misericordia. Lo invito a que se ponga en pie para que oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por su amor, su misericordia. Gracias, Padre Santo, porque usted nos ha dejado claro, Señor, y nos ha manifestado, Padre Santo, quién se lleva toda la importancia y por qué nosotros estamos acá y qué apunta todo este mensaje que nosotros podemos ver desde el Génesis al Apocalipsis. ¿A quién apuntan? ¿A qué obra redentora apuntan, Padre Santo? Y vemos, Señor, que lo apuntan a usted, Padre Santo. Vemos, Padre Santo, que su Hijo, Señor, es quien nos ha permitido estar acá. ¿Y qué nos queda a nosotros? ¿Gloriarnos nosotros mismos? No. ¿Qué nos queda a nosotros? Sino que exaltar su nombre. Porque gracias a su obra, Padre Santo, nosotros podemos estar acá reunidos, Señor. Podemos estar aquí dependientes de usted como hijos necesitados, Padre Santo. Donde en usted podemos encontrar consuelo, paz, Padre Santo. Y le doy gracias, Padre Santo, porque en usted nosotros tenemos una esperanza. Porque sabemos que no todo termina acá en este mundo terrenal, sino que nosotros terminamos con usted en una eternidad, en la gloria con usted, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y que siempre nosotros podamos tener en el día a día la mente puesta en usted. Se lo ruego, Padre Santo, por Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.